Bienvenidos a una edición más de Esa es la Pregunta aquí por tu canal de YouTube. Esa es la Pregunta o Carlos Díaz PR, nos puedes conseguir en YouTube. Si es la primera vez que entras a este canal, mi nombre es Carlos Díaz y hacemos este podcast enfocado mayormente en emprendimiento, en emprendedores boricuas que echan a Puerto Rico día a día adelante, porque yo creo en mi Puerto Rico y creo en todos los puertorriqueños y que echamos a Puerto Rico cada día hacia adelante. Si ya eres frecuente en el canal, te estarás dando cuenta que hemos cambiado el setting y tenemos el privilegio y el honor de estar de gala hoy porque estamos en la casa, en la sala de un artista colombiano puertorriqueño que lleva muchísimos años, que empezó desde abajo y que está teniendo muchísimo éxito con sus obras de arte. Hoy estamos en la casa, en la sala, con Israel Gamboa. Saludos, Buenos días, Israel. saludos, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por confiar en nosotros y abrirnos las puertas de tu sala para poder estar rodeados de esta belleza de arte. Bienvenidos todos. Gracias por ese detalle. Vamos a estar hablando al transcurso de todos los podcasts de estos días. Vamos a estar hablando de tu obra que se enfoca en qué. Okay, mayormente yo tengo la dinámica de la mujer, enfocado en la mujer y en el abstracto, ¿no? Pero más el arte moderno. Ok, y las técnicas que utilizas son... acrílico, resina, piedras acrílicas, en tela, en canvas. En canvas. Sí. ¿Llevas cuánto tiempo viviendo en Puerto Rico? Puerto Rico llevo aproximadamente 30 años. Tú eres yo soy puertorriqueño ya. Sí, y tiene la jerga de nosotros y todo. Sí, sí. Y obviamente tiene su familia aquí, que conociste a tu esposa aquí en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico la conocí hace 25 años y desde ese tiempo estamos juntos. Muy bien. Pues Israel Gamboa empezó su historia allá frente al Hard Rock Café en el Viejo San Juan, haciendo arte, podríamos decir, callejero. Sí, yo hacía pintura de spray paint, frente a Jarro Café, de rodillas, ahí frente al público. Estuve 8 años con ella, 8 años ahí al frente de Jarro Café. Y luego de 30 años tienes el éxito que tienes, empresas, hospitales, restaurantes, todo tipo de clientela Sí. compra y exhibe tu arte. Sí, afortunadamente tengo un estilo que se puede ubicar en cualquier lugar, ¿no? Es más dinámico. Ahorita vamos a estar viendo también un poquito de todo el arte que tú tienes. Israel, gracias por recibirnos en tu hogar. Vamos a seguir hablando contigo otros detalles subsiguientemente. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, mire, le llamaban el bombero rapero, jefe de bomberos. Hoy todo un empresario exitoso, serio en la industria de la certificación de empresas, de farmacéuticas, hoteles, todo ese tipo de cosas. Un vividor de la vida al extremo, haciendo skateboarding, surfing, etc. Famoso por su unboxing de Crespo Advisor. Sí, aquí vamos a tener al ex jefe de bomberos, Ángel Crespo. No se retire, regresamos con más de Esa es la Pregunta. Como les adelanté, hoy tenemos un invitado bien especial, un amigo de muchos años, alguien a quien respeto muchísimo. Y siempre que tengo una loquera, él me dice, cuenta conmigo, vamos para allá. Pero antes de empezar oficialmente con la entrevista, te recuerdo y te pido que por favor te suscribas al canal de Esa es la Pregunta. Lo puedes conseguir a través de Esa es la Pregunta o Carlos Díaz PR. Y que por favor le dejes a la campanita para que una vez subamos los videos de estas excelentes entrevistas de emprendedores y empresarios puertorriqueños, puedas ser notificado de inmediato, como es la entrevista de hoy con mi amigo Ángel Crespo. ¿Cómo tú estás, hermano? Qué Saludos. alegría, al fin se nos dio. Sí. Calendario un poquito complicado en estos días, pero bien feliz de estar aquí contigo, Carlos. Ángel, una trayectoria increíble en todo lo que tiene que ver con seguridad. No solamente lo que tenga que ver con
con las certificaciones de bomberos, sino en todo lo relacionado a seguridad ocupacional, seguridad para épocas de huracanes, seguridad incluso familiar en las casas. Tú haces planes de emergencia para las familias en total. ¿Cómo es Crespo Advisor? ¿Cómo llega Ángel Crespo después de no sé cuántos años que empezaste como el bombero rapero, después fuiste jefe de bombero, que by the way, siendo el bombero rapero, motivó a muchos niños a ser bomberos? Así es, el otro día estaba en el Festival de las Flores y se me acerca esta señora que tiene casi 80 años y me dice, yo recuerdo, hace como 20 años en San Lorenzo, y me mencionó una comunidad, tú llegaste allí, y la señora bien cuquera allí me dice, y yo me acuerdo cuando te decía, para escapar por debajo del humo, gatea, gatea, la señora, y yo me quedé, ni yo me acordaba de la canción. De gatea. Fue un proyecto bien importante que surgió orgánico, como tú dices y dice la gente ahora, y que me abrió las puertas a un mundo que jamás yo hubiera imaginado, los lugares que pude visitar en otras partes del mundo con ese concepto, y que fue punta de lanza en mi carrera, así que me siento bien orgulloso de todo lo que viví en esos años. Ángel, vienes de Yabucoa, eres original de Yabucoa, estás adoptado en Coamo. Te pregunto, ¿cuándo te dio, verdad, te iluminó de que querías ser bombero y por qué? Mira, eso empezó en mi niñez. Yo de niño era, y sigo siendo, hay cosas que yo no he cambiado nada de mi personalidad o rasgos de niño. Siempre fui bien activo, crecí rodeado de mucho amor. Yo a veces escucho historias tan tristes de personas que perdieron a sus padres o que tuvieron una niñez bien disfuncional. Yo de verdad que viví rodeado del amor de mi madre, de mi padre, de mis abuelos. Crecí en el campo, en Yabucoa, como bien dice, y de pequeño, pues mi papá se dio cuenta y mi mamá, que yo vivía en la piscina. Yo no tengo una memoria de yo no saber nadar. O sea, todos mis recuerdos ya yo sé nadar. O sea, que no recuerda, personas que tú le dices que tú recuerdas de niño, se recuerdan caminando. Yo me recuerdo nadando. Ese momento traumático de que tú le tenías miedo al agua, eso tú no lo tienes, ese recuerdo. No lo tengo porque yo me tiraba a las piscinas. El que le tenía miedo al agua era mi papá, que tenía que tirarse detrás de mí, sacarme del agua. Y desde muy pequeño, pues nos pusieron a tomar clases de natación. Así tú y yo no, somos contemporáneos. Yo soy mucho mayor que tú, pero contemporáneo. Generación X, la generación híbrida, la mejor. Eso es así, pero en esa época tú no sabías nadar y te tiraban a la piscina o al charco o a la playa y cruza para el otro lado. Oye, se va a beber la piscina, pero va a aprender a nadar. Así es. Pero ellos fueron bien responsables y me llevaron a donde este señor, aprendí a nadar y aprendí técnicas de salvamento, de rescate acuático bien pequeño. ¿Qué pasa? Un día yo estoy en compartir en un río en San Lorenzo, en una quebrada, en el barrio Quebrada Arena de San Lorenzo, y un niño se está ahogando en algún 25 o 4 de julio, el fricasé con leña, la cervecita, la música de salsa, la familia, mucha gente compartiendo allá en el barrio, y yo le salvo la vida a ese niño que se está ahogando. ¿A qué edad? Yo tenía como 6 o 7 años, este era como en segundo grado, y mi tío Nelson ve que el papá también se está ahogando porque fue que ellos cruzaron a un área que era bien profunda. Y mi tío está tratando de sacar al señor, pero el señor está alando a mi tío. Claro. Y yo utilizo las técnicas que yo conocí, le explico a mi tío que lo soltara, le explico cómo agarrarlo, la fuerza de mi tío, yo ayudándolo, pues nada, salimos del agua. Y cuando yo salí, que todo el mundo de la comunidad, el rostro de la mamá de ese niño dándome las gracias, eso fue una satisfacción bien linda para mí a tan temprana edad. Y desde esa época yo me planteé que a lo que yo me fuera a dedicar en el futuro tenía que ser en función de salvar vidas y propiedades. Cuento largo corto, me gradué de la escuela superior, me voy a estudiar una carrera técnica en la Universidad de Puerto Rico en Carolina de ingeniería mecánica o tecnología de ingeniería mecánica. Y cuando estoy estudiando allí, no me iba mal, pero cuando empecé a hacer la práctica en la industria, como que no me veía en un trabajo de 8 horas, un horario como ese. Y una amiga me habla de que están reclutando bomberos porque su papá era mi ídolo, era el bombero de mi vecindario, que de paz descanse Colito Abreu. Y ahí es que yo lo tomo en serio, tengo 19 años de edad en esa época. Y nada, me sometí al crisol de la Academia de los Bomberos y demás, y gloria a Dios lo logré. Y ahí empezó mi carrera. O sea, que no fue como alguna gente piensa, es que no daba pie con bola en ningún lado y decidí ser bombero o decidí ser policía. No, fue decisión tuya. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie.
Yo recuerdo cuando me estaban entrevistando en la Academia de Bomberos, una de las primeras preguntas que me hicieron fue, ¿por qué tú quieres ser bombero? Y yo planteé desde pequeño, yo me planteé la posibilidad de trabajar dedicarme a salvar vidas y propiedades. Y la persona que me entrevistó me dijo, no te creo. Aquí la gente que viene a este trabajo están buscando plan médico y 30 días de vacaciones al año. Dime la verdad, soy honesto. Y yo, estoy siendo honesto. Y recuerdo eso, muchas veces pasaba eso y precisamente el resto de mi carrera, yo comparto esa misma visión con otros compañeros de mi generación que cuando empezamos a trabajar a mediados de los 90 decíamos, nosotros tenemos que cambiar el estigma que le pusieron al bombero puertorriqueño por muchos años de que eran vagos, que lo que servían era para jugar dominó, que no encontraron otro trabajo y por eso estaban allí. Y Dios me dio la oportunidad de darle un giro bien interesante a la figura del bombero. Tan es así que tuve el privilegio de dirigir la agencia por 4 años. Dándole fast forward a tiempos presentes, utilizando ese mismo planteamiento que acabas de hacer, ¿crees que ese pensamiento se ha generalizado en todos los aspectos de que, es que vienen a hacer las cosas por interés? Se ha generalizado y se ha llevado, tú eres empresario ahora, se ha generalizado a los emprendedores en Puerto Rico. Es que estás emprendiendo porque no puedes hacer más nada, no das pie con bola. Sí, mira, la generalización en todo en la vida es algo negativo, generalizar algo. Lo que acabas de decir, todo el que es empresario, eso es una manera de decir algo que suena interesante en un business card, no tiene otra cosa que hacer. Uno tiene que aprender a ser optimista y mirar las cosas de un punto de vista positivo y alejarse de ese tipo de críticas vanas o vacías. Así que, como me enseñaron mis abuelos y mis padres, uno tiene que tomar las cosas dependiendo de quién vengan. Y para ser feliz, algo que yo he aprendido es que uno tiene que ser optimista y el emprendimiento es precisamente eso. Entonces, siendo bombero, cuando ya llevo mis primeros años de servicio, decido regresar a la universidad a estudiar. Mi carrera de ingeniería no la concluí, aunque estaba bien adelantado en ese grado asociado, porque los horarios de las clases no compaginaban mucho, era una oferta bien limitada. Y empiezo a tener otras inquietudes, empiezo a observar lo que es el sistema de comando de incidentes que usábamos los bomberos, el tema de lo que es manejo de emergencia, que eso es gerencia, emergency management, y me cambio para la Facultad de Administración de Empresas. Y cuando llego a la universidad el primer día, esto tampoco lo he dicho en ninguna entrevista que he dado, estoy tomando la clase básica de contabilidad 101, no me acuerdo, 1001, y la profesora le envió un abrazo porque sembró esa semilla en mí. Milna Mayor dice, permiso, todos los estudiantes que están aquí, era el primer día de clase, ¿cuántos de ustedes van a ser empresarios o emprendedores? Todo el mundo levantó la mano menos yo. Ella me mira y me dice, ¿por qué usted no levantó la mano? Bajen la mano. Y yo dije, pues yo soy bombero, yo vine aquí a aprender de gerencia, sí a contabilizar, pero yo pienso usar el grado en función de profesionalizar más mi carrera. Y me dijo, usted y yo vamos a tener que tomarnos unos cuantos cafés mientras usted estudie este grado de bachillerato. Y ella, junto a la doctora Eldra Hernández Cancerrada, me despertaron esa semillita de que me atreviera a emprender. Entonces, ya de ahí en adelante sí termino el grado, después hago mi maestría también en administración de empresas. Mi carrera pues, es una historia larguísima pero hermosa. Y cuando me convierto en jefe, un día uno de mis mentores empresariales, Rey Almodóvar, un ingeniero puertorriqueño exaltado al Salón de la Fama de la Ingeniería en el estado de Alabama, él es uno de los miembros de la Junta de Directores de Space Camp de la NASA, una persona espectacular y un ser humano súper humilde, un jíbaro baragao, filántropo, y me ha dado muchos consejos y me ha llevado a Estados Unidos a trabajar. Rey un día me visita por la tarde y me dice, me quiero sentar contigo un rato a hablar, tomarme un coctelito contigo. Y me dice, ¿te gusta la política? Y yo, no. ¿En serio? Tú eres uno de los jefes de agencia que más entrevistan en las noticias. Y yo, no me gusta la política porque no me gusta que cuando una persona se lanza a la política con las mejores intenciones, como tú, que fuiste has sido un político, para servir, tiene que pasar tanto tiempo contestando tantas mentiras y cosas que dicen y componendas que yo no quiero ni pagar ese precio y creo que le he servido al país. Yo creo, Rey, que yo quiero, cuando yo termine esto, siguiendo todos los principios de ética, sin violentar nada, montar una oficina y humildemente buscarme el peso con lo que he aprendido en mi vida. Y me dijo, te hice la pregunta primera para ver cuál era tu vocación
y vas por el camino correcto. Y entonces, pues sí, logré lanzarme. No fue nada color de rosa. Tú sabes que todos los negocios empiezan con números rojos. Viví momentos bien complicados que pronto voy a estar haciendo un proyecto que te prometo que voy a venir aquí a hablar de él, pero me lo tengo que reservar por un tiempito todavía y voy a contar esa historia más en detalle. Pero al final del día, la vida es un proceso, mano. Dios te va guiando si sabes escucharlo. Y los ángeles son personas que quizás no tienen que ver nada con tu vida, pero te van hablando de una manera y si sabes escuchar ese mensaje, vas a poder emprender y vas a poder tener éxito y echar para adelante. Ángel, has dicho muchos nombres de personas muy respetuosas, académicas, en negocios, etcétera, servicio público, etcétera. Pero siempre vemos la persona que tiene el éxito. Por ejemplo, podemos hablar de un Winston Churchill, podemos hablar de un Gandhi, podemos hablar de quien sea. Pero quién educó y quién llevó a ese líder a ser quien es lo importante. ¿Quién fue esa persona para ti? ¿Quién fue el que fue el ejemplo para Ángel Crespo, ser el Ángel Crespo que hay hoy, que existe con el éxito del servicio público y el éxito empresarial? Mira, tengo que decirte que mi papá y mi mamá, originalmente, quizás en las diferentes etapas hay unas personas. Te puedo mencionar a Ángel Crespo Reyes, mi papá, María Ortiz Delgado, mi mamá. Con mami, pues tengo que mencionar a mis abuelos, porque tengo unos abuelos, están vivos. Bien viejitos, pero están vivos. Y en el trabajo, algo que yo aprendí, me lo enseñó mi papá. Siempre mi papá me explicaba que cuando yo viera a alguien mayor que yo o que hizo lo que yo estoy haciendo o pretendiendo hacer primero que yo tengo que hacer silencio, escuchar y observar a esa persona. Entonces, pues, de mis padres, mi papá fue abandonado por sus padres antes de nacer. Su mamá sí se ocupó de él por algún tiempo, pero fue criado en un ambiente bien complicado, rodeado de tíos, rodeado de mucha gente con alcoholismo. Mi papá tiene todas las excusas que puede tener una persona. No le gusta, quizás se enoja conmigo porque estoy diciendo esto aquí, para ser un antisocial, no se enoje. un criminal, un irresponsable. Y es la antítesis de eso. Mi papá es un tipo organizado financieramente, de valores, una persona muy cristiana, católico. Y a muy temprana edad encontró a mi mamá, que es una gran mujer, una mujer muy fuerte, la mayor de 14 hermanos. Y imagínate, una mujer con el machismo puertorriqueño, tener que imponerse de sus hermanos, 10 son varones. Y tú sabes que en los campos antes el hijo mayor tenía que convertirse en una figura de autoridad, ayudar en la crianza. Mi mamá es una persona con carácter bien fuerte, pero bien amorosa. Entonces, ver ese ejemplo de vida de mi papá que antepuso su bienestar en muchos aspectos. Mi papá trabajaba unos turnos criminales en farmacéuticas, 12 horas, bien sacrificado, expuesto a químicos, a mil cosas. Ver ese ejemplo de disciplina, de madrugar, de trabajar duro. Yo a mis hijos siempre les digo, mira, no hay libros de autoayuda, la búsqueda de la felicidad, de emprender. Me parece que hay extraordinarios textos, uno puede leer muchísimo. Yo le digo, pero brother, la única fórmula que funciona para tener éxito es levantarte bien temprano y trabajar bien duro por lo que sea que te guste. Entonces, mi papá me enseñó también, siempre me decía, y por ejemplo, tú y yo somos de esa época de los 80, nuestra niñez y demás, el rock era la música de la juventud. Yo le doy gracias a mis papás que nunca me criticaron ese tipo de cosas. Yo podía llegar a mi casa con un disco de Slayer o de Iron Maiden y mi papá era el tipo que me decía, ¿tú entiendes lo que está cantando ese tipo ahí? Sí, ¿por qué? Yo venía a abrir el disco, buscaba la letra y me decía, ¿tú sabes lo que quiere decir cada una de esas palabras? Busca el diccionario. ¿Sabes? Y en vez de criticarme, lo que hacía era incentivarme a que explorara, a que buscara. Y siempre me dijo, cuando te gradúes de escuela superior, no me importa a lo que tú te quieras dedicar en tu vida, después que sea algo decente y honesto, pero en lo que sea, hazlo con amor y trata de estudiar por lo menos un bachiller. A mí nadie me ayudó con eso. Yo tuve que moler el vidrio con el pecho, pero yo te voy a ayudar. Entonces, ellos inicialmente, ya en los bomberos, pues cuando llegué el primer día a la Academia de Bomberos, conocí a Lidia Piña de Torres, que todavía está viva, la primer mujer inspectora de bomberos en todo el hemisferio americano, validado por la Asociación de Mujeres Bomberos de Estados Unidos. Esa señora me dio clase a mí en la academia, 1 o 2 años después se retiró. Fede Lourdes Marrero Dávila,
fue mi supervisora. Ella se inventó un proyecto que era una payasa. Y gracias a que ella revolucionó con ese proyecto, eso abrió el camino para mi proyecto educativo, entre otros compañeros. Así que al final del día, sí, por eso es que cuando hago este tipo de conversación, ¿verdad? O la llevo a cabo, menciono personas que tocaron mi vida y sí, pues mis padres y siempre se lo digo a la gente, si te crees que eres the man of the hour, el artista del momento, la figura del momento, no. Antes que tú hubo alguien que hizo eso en otra época. Aprende de él y sobre todo hónralo y respétalo. ¿Qué tal tu esposa? ¿Cuán importante es en el desarrollo tuyo, tu familia, tu esposa, tus hijos? Sé que eres bien familiar, sé que no hablas de tu familia y cuando te pregunto de la familia lo hago con respeto en el sentido de cómo has hablado de tus padres, cómo has hablado, cuán importante es tu esposa y tus hijos en tu vida y en esos éxitos que has tenido. Mira, mi esposa es una oración contestada en mi familia y en mi vida. Yo pues empecé a estudiar, trabajaba bien duro y ya tenía 20 y tantos años. Pues, en algún momento salí con una muchacha, tuve alguna relación y de momento yo un día estoy en mi apartamento. Yo por unos años, como por 10 años viví en San Juan. Y decía, Dios mío, me gusta que estoy terminando mi grado, tengo una carrera que amo, que me gusta y me encantaría tener una compañera de vida que tenga una visión parecida a la mía. Y de momento me tropiezo con ella, la conozco y eso fue de inmediato. Nos dimos cuenta que tenemos una formación bien similar. Ella viene de Adjuntas del campo, yo de Yabucoa. Ella es una profesional, es ingeniera. Nos enamoramos, nos casamos y ella me apoyó cuando nos casamos hace 18 años. Me ayudó a terminar mi maestría. Nunca me puso limitaciones con eso, todo lo contrario. Y me enseñó a creer en mí desde otro punto de vista. Ya que este podcast es más como de empresarismo, ella tenía el espíritu empresarial más desarrollado que yo. Por su padre, que también son dos figuras, su papá y su mamá. Yo no digo que yo tengo suegros, yo tengo otros papás porque así me han hecho sentir. Y mi suegro fue un emprendedor, agricultor, tuvo un beneficiado de café súper exitoso. Y entonces ella, para mí, es esa parte de decirme, mira, ha hecho una buena carrera en el gobierno, pero más allá de eso, tú vas a poder hacer muchas cosas. Ella es todo mi apoyo emocional, en lo espiritual. Pues, es mi amiga, mi amante, mi mujer, es todo para mí. Me ha dado 3 hijos maravillosos y de verdad que yo todos los días, cuando me levanto por la mañana, le doy gracias a Dios por mis 3 hijos, por su salud. Son niños bien inteligentes, son bien inquietos. Los niños inteligentes son hyper. Así que pues me ha tocado esa misión. Pero son niños de verdad bien felices y como bien dice, soy una persona bien familiar. También enseñanza a mi papá. Una vez me acuerdo, voy con papi al pueblo de Humacao cuando nos criábamos por allá y íbamos a hacer gestiones y mi papá me decía, él tenía como 12 o 13 años, me decía, no importa, cuando seas adulto, si tienes 10 carros deportivos, una super casa, puedes ser artista, tener un jet privado, lo que sea, eres una palabra que no voy a decir. Sigue siendo una pila de mierda. Eres un pendango. Si tú no tienes una esposa, hijos que te esperan en tu casa cuando tú llegas. Si tú no tienes una familia, brother, tú eres un perdedor en tu vida. Y eso siempre se me quedó presente. Y pues tengo que dar gracias a Dios de que tengo una familia que he podido construir con la mirada puesta en Jesús. Dios es el centro de nuestro hogar. Yo no ando con una Biblia debajo del brazo todo el tiempo, pero somos temerosos de Dios, le damos el primado a Dios en todos los proyectos de nuestra vida. Y pues mira, sí, esto ha sido maravilloso. De verdad que yo soy una persona bien bendecida en ese aspecto. Muy bien. Vamos a tocar ahora un poco Crespo Advisor. ¿Cómo fue ese proceso? Y aquí sí quiero que te enfoques ¿verdad? En experiencias y consejos. Esas personas que dicen, yo voy a establecer mi negocio y los primeros 9 meses no le deja nada más que pérdida y empieza a quitársele el ánimo, los permisos, que tú bregas también y ayudas en ese aspecto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tú puedes compartirle a jóvenes, adultos? Tú empezaste igual que yo a emprender ya adulto mayor.
¿Qué tienes que decirle? ¿No se quiten? ¿Cómo es este proceso? Mira, lo primero, obviamente, el empresarismo es una ciencia, ¿verdad? Y tener la ventaja de que había estudiado. Cuando tú estudias gerencia, pues lees a Adam Smith, Frederick Taylor, que son teorías del capital, etcétera. Contabilidad, entender la parte básica de lo que es la ecuación de lo que es la contabilidad, entender lo que son las finanzas. Por lo menos a nivel básico, antes de emprender, es importante tener nociones fundamentales, ¿verdad? Esa base de lo que es el empresarismo. En el caso mío, pues yo no tengo un apellido muy rebuscado. Mis papás no son dueños de un centro comercial ni de un periódico grande en el país. Mi apellido es Crespo, del barrio Jacana de Yabucoa. Así que mi riqueza eran mis valores y lo que aprendí. Pero mi papá siempre me enseñó que cuando pagas a tiempo, tienes buen crédito, cuando eres responsable en tu trabajo, te das a conocer. Así que yo sabía que tenía un goodwill, una plusvalía alrededor de mi nombre, Ángel Crespo. De hecho, esta historia es bien cómica. A mi familia me llama Alberto, que es mi segundo nombre. O sea, mi segundo nombre es como mi apodo familiar para diferenciarme de mi hermano mayor, que se llama Ángel Crespo también. Y yo soy Ángel Alberto, y mi papá se llama Ángel Crespo. Y nuestro hermano menor se llama Pedro Ángel. Pero ¿qué pasa? Cuando me empieza a entrevistar aquí todas las figuras número uno de las noticias, cuando era jefe de la agencia, eso, pues por decirlo así, es un beneficio que tú obtienes de un cargo público. Uh-huh. Si lo haces bien, pues tu nombre va a resonar en los periódicos. Así que, ¿qué pasa? Me mando Lukaku Rubén Sánchez a las 6 de la mañana. Buenos días, señores, amigos. Aquí con ustedes el jefe de bomberos, Ángel Crespo. El Noti1, Normando. Ángel Crespo. Y dejé de usar la A de Alberto, el Ángel A y Ángel Crespo. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, ahora que vamos a lanzar esta oficina, o me voy a lanzar como consultor, que mis tarjetas de presentación no digan Ángel A, sorry por mami, pero sabes que la llevo en mi corazón, pero en Estados Unidos tú no usas el apellido de la mamá todo el tiempo. Ponle Ángel Crespo, pero que es como si fuera casi un punchline mi nombre en Puerto Rico. Vámonos por ahí. Entonces, un día me senté con una hoja de papel y empecé a escribir todas las cosas que yo sé hacer o que entendía que podía hacer. En el camino me llama a la Universidad Interamericana, me pide que diseñe un programa de grado, así que me dan un contrato como profesor a jornada completa. No di clase en el salón, pero me ayudaron muchísimo y aprendí mucho de diseño instruccional. Ahí en esos 6 meses me fui para Estados Unidos, me gasté lo que no tenía porque estaba viviendo básicamente de mis ahorros y de ese primer contrato para certificarme como Fire and Emergency Service Instructor o instructor de incendios y servicios de emergencia aprobó, hermano, y por ahí seguí. Y entonces Rey Almodóvar, en un papel, todavía conservo un post-it note, escribió lo que debía ser el nombre de mi oficina. También tengo una amiga que se llama Migdalia Rivera, que inicialmente me dio algunas ideas. Tú conoces a Migdalia, claro, campeona. Saludos a Migdalia. Y entonces el Migdalia me decía, Crespo, mantente vigente en los medios de comunicación para que la gente no te olvide. Y tengo que decirte que todos los canales de televisión de Puerto Rico pues me han dado ese privilegio de hacer lo que le llaman integraciones. Voy a las noticias cuando venían fenómenos. Así que, en cierto sentido, mi capital era el conocimiento que yo podía tener, certificaciones o destrezas que podía desarrollar. Tuve la humildad de no creerme, yo fui jefe de agencia, me tienen que poner una alfombra roja donde yo vaya. Y me metí 1 año y medio completo en la escuela Atlantic OSHA Training Site de OSHA para certificarme como instructor. Le agradezco que me dieron una beca como respondedor de emergencia. Y ahí entré. O sea, como bien dice, es duro al principio, pero no te puedes desesperar. Y de inmediato vino un alcalde. Ya no es alcalde, pero es mi amigo, Joe Román en San Lorenzo. Y cuando... Esto tampoco nunca lo he contado. Ajá. Estas son las que te gustan en tu podcast. En los últimos días de mi gestión pública, era diciembre, o sea que las elecciones son en noviembre, y 60 días en lo que viene la transición. El cargo de jefe de bomberos era por 6 años, por ley. Así que si yo me empecinaba en eso, iba a tener un clash con el gobernador, porque la ley imponía ese requisito. De hecho, lo hizo mi anterior, mi sucesor, pero nos sentamos a dialogar y él se fue. En teoría eso era bueno para la continuidad de los trabajos en la agencia. En la práctica, tú sabes cómo es la política, es bien difícil tú obligar a un gobernante a imponerle un secretario que lo nombró otro jefe. Pero yo no quería hacer eso, pero me empezaron a llamar mucha gente. No, dale guerra al gobierno, párate ahí, te quedan 2 años. Yo no quiero hacer eso. Y voy a una actividad en un campo y hay varios alcaldes
asociados, y está Joe Roman, una actividad social, y me dice varios de los alcaldes, aquí está el hombre que se va a quedar dando guerra ahí 2 años más en el gobierno. Y yo me hace, ¿eso es lo que tú quieres hacer? Y yo le digo, no. Me dijo, yo voy bien, un tipo, el verbo de él, sígueme a aquel árbol de mango y te voy a hablar. Y yo voy así, y yo estoy debajo de aquel árbol y me dice, ¿qué tú quieres hacer? Y yo, mira, yo creo que yo voy a renunciar y voy a entregar mi cargo, inclusive mi rango de carrera y todo, y yo me voy a lanzar como consultor. Yo creo que eso es lo mejor que yo hago. Visítame en San Lorenzo tal día a las 4 de la tarde cuando hayas renunciado. Y yo, ¿qué? Renuncié, lo llamé, voy allá. Me dice, mira, Ángel, tú eres mucho que has estudiado, te has levantado. Aquí yo necesito mucha ayuda en asesoría sobre el Emergency Operation Plan, el Hazard Mitigation Grant Program. Tú dominas toda esa historia, mano. Me da una hoja y me dice, llénate esos documentos que están ahí, búscate un contable para que te asesores cómo vas a hacer tus cosas de adelante, pero tus primeras 20 horas de servicio las vas a tener en el municipio de San Lorenzo. Wow. Mano, me da sentimiento, mano, porque eso no lo hace cualquiera por uno. Yo estaba empezando. Una persona que respeto mucho, Domingo Monroy, en Castañera, quien conozco, me dice, Ángel, a mí me facturaron un montón de dinero una vez por unos manuales de seguridad en el Hospital General Castañer. Yo creo, y yo nunca quedé satisfecho con ese trabajo. Aparte que hay que revisarlo. Búscate estos documentos y aquí tienes para que te busques un servicio profesional con nosotros. Y por ahí empecé. Pero el momento más difícil no fue empezar el negocio, Carlos. Fue el huracán María. Porque yo me voy del gobierno en enero del 17, me incorporo en febrero del 18, tengo mi trabajito en la universidad. La universidad llega La cosa agosto, iba bien, iba tranquila. Iba tranquila, todavía no alcanzaba, ¿verdad? Porque estaba empezando y necesitaba todavía ganar algún proyecto, algunos clientes más. Pana, y viene el huracán María y los contratos que tenía por 4 o 5 meses yo no vi un cheque. Así que son momentos difíciles, pero para ya cerrar esa parte de la pregunta, lo importante es no perder la fe. Y como decía un alcalde de los más que yo he admirado en mi vida, José Aponte de la Torre, que en paz descanse, alcalde de Carolina, Buen amigo. cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Resiste, y si tú sabes que tienes un buen producto, un buen servicio, no des marcha atrás, mantente alerta, no te desenfoques, que el éxito llega si trabajas duro y madrugas todos los días. Uno de los logros grandes tuyos, ya estamos en los minutos finales, pero uno de los logros grandes tuyos, una buena, excelente amiga, hermana que tenemos en común, Lidia Pérez, que nos puso al día en un momento dado, tú estás dando como jefe de bomberos. Uno de los logros grandes tuyos fue el centro de entrenamiento en Salinas. Sí. Pero también a la misma vez fue bien controversial. Sí. ¿Qué pasó ahí? En el gobierno muchas cosas se vuelven controversiales. Al único árbol que le tiran piedra es al que da fruto. Y cuando tú emprendes o haces algo, pues alguien le está pisando un callo, alguien se va a molestar. A mí, el training site de los bomberos por muchos años, por más de 30 años probablemente, fue en la antigua base naval de Miramar. Nosotros estábamos detrás de lo que hoy es el centro de convenciones. Y ese lugar, para empezar, era un lugar en pasto. Ajá. Cuando nosotros hacíamos ejercicio, una cosa que nos hacían cuando nos bautizaban era que tirábamos todo el agua del mundo que usábamos y se formaba un lodazal y nos bañábamos con fango. Y yo, pues, tuve la bendición en mi vida de irme a estudiar a la National Fire Academy en Maryland, al CDP en Atlanta, en Alabama, y empecé a ir a otras training sites en Estados Unidos. Y yo decía, en Puerto Rico nosotros podemos tener esto. Así que con la ayuda de un compañero que habíamos conseguido unos fondos federales para tener unos proyectos que le llamamos, que son todo lo físico que usamos para practicar los bomberos, teníamos eso. Yo dije, yo no voy a poner esto en ese tierrero allí. Y otro gran jefe de bomberos, que Rosa Carrasquillo, había tenido la visión, el coronel José Alberto Rosa Carrasquillo, un abrazo, hablo con él constantemente. Él había tenido la visión de montar la academia en Salinas. Mi adiestramiento de bomberos, el coronel Rosa Carrasquillo, yo entré en una de sus academias, fue en el Camp Santiago Training Site de la Guardia Nacional. Así que nada, cuento largo corto, la alcaldesa había tenido acceso a un edificio de Prisco que se había quemado, tenía una buena plataforma, el piso en cemento, el terreno.
después de doblar el brazo a medio mundo para que Pritcom se lo arrendara a los bomberos por $1 por 10 años, finally lo logré. Y hubo quien decía que eso no era una academia, porque no tenía dormitorios, etcétera. Y él decía, la gente no entiende, este país no necesita más elefantes blancos. Correcto. Yo lo hice allí porque, número uno, teníamos todo lo necesario para practicar. El tiempo me dio la razón. Todavía se mantiene allí. Allí vino gente, mientras yo estaba, a entrenarse de Panamá, de República Dominicana, empresas privadas, pagando. Yo logré cuadrar multas de OSHA que tenían los bomberos a cambio de darle trainings a otras compañías y las multas se volvían in kind. Fue una historia increíble, pero al final del día era uno de mis proyectos más importantes, que los bomberos tuviéramos un lugar de primer orden y lo logramos a un costo bien razonable. Para finalizar, ¿qué te apasiona más allá de tu trabajo? Porque yo sé que tu trabajo, o sea, tú no trabajas, tú haces lo que te gusta y adicional cobras. Exacto. Pero, ¿qué te apasiona? ¿Qué es esa actividad que tú haces que te apasiona? Porque yo te veo haciendo 25,000 actividades. Mira, a mí me encanta cocinar. Ajá. Yo hacer un fricasé, un guiso, yo me vivo No preparando te creo. todo. Hasta que no lo pruebes, no te creo. Hay evidencias videográficas en mis redes, pero estás invitado a mi casa cuando tú quieras. Me encantan los deportes, me gusta mucho el surf, me gusta mucho correr longboard skate también. Oye, tienes un video en tu canal de Crespo Advisor, incluso enseñando cómo amarrar correctamente una tabla de surf. Oye, estás viendo el canal, me gusta eso. Siempre. Y invitamos a los amigos a que también se suscriban al Crespo canal. Advisors en YouTube, suscríbanse, le dan la campanita ahí. Entonces, la realidad es que pone de seguridad de tabla de surf, de cómo correr un longboard también. Acampar, me encanta De acampar. Me encanta Los hacer unboxing. música, los unboxing, a las compañías que quieran que yo le dé mi opinión sobre un producto, dialogamos un acuerdo y yo lo abro y explico qué es lo que es. Trabajo con varias marcas. Trabajo actualmente con una compañía de generadores espectacular aquí en Puerto Rico. Pero al final del día soy un tipo bien activo y pues estoy bien apasionado. Me gusta mucho el fútbol. Mi hijo me ha hecho amar el fútbol. Soy del Real Madrid, lo siento por las demás personas. El mejor club del mundo, a la Madrid. Siento gente aquí incómoda. Esa conversación la podemos tener fuera de cámara. Pero nada, amo la vida, mano. Como le digo a la gente, mi esposa me dice, pero chico, tú no descansas. Y yo tengo un refrán que dice, algún día descansaré eternamente. Mientras usted vivo, mire, déle este cuerpo de alegría a Macarena y hágalo siempre con valores, no lastima a nadie y disfrute su vida. Ángel, gracias por estar aquí. Gracias que por fin pudiste sacar tiempo. Así es. Tratamos de poner en varias ocasiones esta entrevista, pero era en la época de certificación para temporada de Cuando huracanes. empieza la temporada, entre mayo y junio, hay gente que me dice, oye, yo soy bien responsivo a las llamadas, pero no me llamen a una persona como yo, de los pocos que hacemos esto en Puerto Rico. Si tú lo llamas entre mayo y junio, eso es como tú pedirle un estado financiero a un contable el 15 de abril. No hay manera. No hay manera de hacerlo. Pero nada, ya estamos más holgados y aquí estamos, así que gracias. ¿Dónde te consiguen para servicios profesionales de los servicios que tú das? Bien fácil. Si entra a mi website, crespoadvisors.com, ahí te llama a mi Facebook, a mi Instagram, en YouTube. Está mi número de teléfono, 787-206-9114. Lo pueden poner en la pantalla si gustan. O simplemente pones en Google Ángel Crespo, el de Puerto Rico, y vas a encontrarte conmigo. Así que ahí estamos para servir siempre. Ángel, un placer, un privilegio siempre considerarte entre los amigos. Y gracias por permitirme y darme la confianza de esta entrevista. No, mano, a ti. Así que te deseo éxito en tu canal. Me encanta lo que estás haciendo y emprender se ha dicho, brother. No hay más nada. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el barco hoy. Una excelente entrevista. Le damos las gracias a Israel Gamboa por recibirnos aquí, mire, en la sala de su hogar con esta excepcional exposición de su arte. Aquí le vamos a poner donde pueden llamar, todas las redes sociales de Gamboa Arts y que puedan, ¿verdad? El que esté interesado pueda pues contratar, comprar o hacer. Yo los invito a que nos sigan en las redes sociales de Carlos Díaz PR, esas son las mías personales. También esa es La Pregunta PR, en YouTube, Instagram y Facebook. Gracias a todos por sintonizarnos. Será para la próxima
e interesantes entrevistas y recordando que creo en Puerto Rico, creo en los puertorriqueños, vamos a echar a Puerto Rico hacia adelante. Será hasta la próxima. Gracias.